Efesios capítulo 1, verso 11. Efesios capítulo 1, verso 11. Dice la bendita palabra del Señor: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Bueno, con base en este pasaje, quiero compartirles un tema que, estuve por ahí estos días, lo he tenido ahí guardadito. Herederos con los herederos. Llevarlos a pensar en eso. Si quiere, póngalo ahí en el chat. Herederos con los herederos. Y vamos a partir de la honestidad que, aunque Pablo, ya cristiano, ya convertido al evangelio, pero si uno comienza desde el texto 1 a usar comprensión lectora, el apóstol Pablo está hablando como judío. Por ejemplo, mire lo que dice el texto: en él asimismo tuvimos herencia. Se mete en ese grupo y bueno, pues obviamente tengo que sustentar esto por la misma palabra de Dios. Tuvimos se refiere al pueblo judío, y bueno, desde luego ahora muchos de ellos que se están convirtiendo al cristianismo. Esto se corrobora por la misma palabra de Dios. Se dice que un texto se interpreta a la luz de su contexto para que no se convierta en un pretexto. Entonces fíjese que inmediatamente el verso 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Habla de un grupo, habla de una comunidad que primeramente esperaba a Cristo, que estaba atenta. Y uno mira, por ejemplo, Simón en el templo cuando presentan a Jesús. Dentro de todas esas cosas hermosas que dice Simón, dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Luego llega también una señora profetisa y dice unas palabras hermosas. Bueno, ellos, el remanente fiel, desde luego, esperaban al Señor, esperaban su Mesías, esperaban su Salvador. Pero los textos que siguen dan sustento al tema en mención: herederos con los herederos. Luego el verso 14 dice la bendita palabra del Señor: en él también vosotros. ¿Ves? ¿Ves cómo en el texto que leímos como base dice: en él asimismo tuvimos herencia? Está hablando ahí, se está metiendo él. Luego habla de los que primeramente esperábamos en Cristo, pero ahora ya se expande a todos nosotros y dice el apóstol: en él también vosotros, los gentiles, desde luego, el pueblo gentil, que ya no se nos llama gentil sino iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Ahora dice nuestra. Primero dice tuvimos, luego esperamos, luego también vosotros,
y ahora dice nuestra herencia. Oiga, esto es hermoso, ¿no? Inicia dejando en claro que inicialmente era para ellos, pero ahora en Cristo tiene que tener la humildad de reconocer y de enseñarnos, porque uno de los más grandes maestros que tengamos de doctrina es el apóstol Pablo, de enseñarnos que también la herencia alcanza para nosotros. Oiga, que es las arras de nuestra herencia, nuestra, judíos y gentiles convertidos a Cristo, que reciben el Espíritu Santo como las arras, como la garantía, bueno, de un trato, de un pacto. Y dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, esa redención de esa posesión que ya tenemos y tenemos garantías de esa posesión, todo esto para alabanza de su gloria, porque toda la obra salvífica ha sido realizada por Cristo. Entonces todo es para alabanza de su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Más adelante tendré otros textos que siguen demostrando esto, de que Pablo inicialmente se refiere a ellos, pero luego también expande ese beneficio, es expandido en Cristo para todos nosotros. Cuando Jesús se dio a sí mismo por nosotros, nos dio todos los derechos y privilegios que traía consigo, por lo que ahora, aunque como Dios eterno, porque sí, Él en su manifestación, un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, pero en su divinidad se sigue llamando y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, aunque como Dios eterno, Él tiene derechos fundamentales que ninguna criatura podría aventurarse a poseer. Como Jesús el mediador, es decir, como la cabeza del pacto de gracia, no tiene herencia aparte de nosotros, sino con nosotros. Él se hizo nuestro hermano, con nosotros. Todas las gloriosas consecuencias de su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, esa obediencia trajo unas consecuencias positivas, son las riquezas conjuntas de todos aquellos que están en él y por quienes él consumó la voluntad divina. Cuando él dice consumado es que está diciendo he acabado la obra, la he terminado, la he concluido. ¿Cuál obra? La obra salvífica de redención. Él se fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para pagar el rescate de nuestra liberación, para darnos esa redención. Pero esa obediencia de él trae como consecuencia las riquezas de Dios para todos nosotros que por la fe hemos recibido a Cristo. Vea, él entra en gloria, pero no solo para sí, porque está escrito hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. Está escrito hasta dónde entró por nosotros. Hebreos 6:20. Se mantuvo de pie en la presencia de Dios. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario
sino que entró en el cielo mismo, así lo explica el apóstol, para sentarse ahora ante, dice, y se sentó a la diestra de Dios, y él es el mediador entre Dios y los hombres. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Todo esto tan hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, hay un texto donde dice, el mismo que también subió, el mismo, es el mismo que descendió en Cristo para hacer la obra salvífica redentora. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para llenarlo todo. También dice, y repartió dones a los hombres, llevó cautiva la cautividad, dio dones ministeriales, nos dio las arras de su espíritu como esa garantía. Las arras son garantías de esa posesión, de esa herencia que Él nos ha dado. Consideremos esto. No tenemos derecho al cielo por nosotros mismos. De ninguna manera. Nuestro derecho yace en Cristo. Es gracias a Cristo que hoy podemos contar con salvación, con vida eterna. Si estamos perdonados es gracias a su bendita sangre. Si estamos justificados es gracias a su bendita justicia. Por allá hay unas palabras de Isaías, viendo a Cristo, al Cristo Redentor, cómo se despoja a sí mismo de sus vestidos para que seamos vestidos de Cristo. Dice Isaías, en gran manera me gloriaré, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque me rodeó, me puso manto como a una novia, me vistió con manto de justicia, con vestidura de salvación. Hemos sido justificados no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8, hay unos textos por ahí donde dice, y convencerá al mundo, dice que el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia. Ahí está hablando de la justicia de Cristo. Convencerá al mundo de que solo por la justicia de Cristo podrá ser salvo. Porque nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia. Se le decía trapo de inmundicia a aquellos que estaba utilizando el muerto, aquel sudario o manto con que lo cubrían, aquellos trapos con que lavaban el cuerpo del muerto. Se le decía trapos de inmundicia a los trapos que usaban las mujeres en su ciclo. A eso le llamaban trapos de inmundicia. O como la mujer aquella que tenía esa hemorragia, ese flujo, sus vestiduras eran trapos de inmundicia. También se le decía trapos de inmundicia a los vestidos y los trapos con que se cubría y se vendaban las heridas los leprosos. Así compara la palabra de Dios nuestra propia justicia. Es cuando asimismo nosotros nos alabamos y decimos, no, yo no tengo que arrepentirme, yo soy buena persona, yo no robo, yo no hago mal, no adultero, yo no peco. Bueno, y comenzamos el yo y yo justificándonos. Eso delante de Dios no sirve para nada, absolutamente para nada. Pero dice, convencerá al mundo de justicia, de que solo la justicia de Dios, de que solo el pecador puede ser justificado en la justicia de Cristo, porque Él es el único ser absolutamente, permítame redundar, santamente santo. Así, déjeme redundar así. El único santamente santo es Cristo.
El único perfectamente perfecto es Cristo. El único justamente justo es Cristo, nadie más. En esa justicia es que nosotros alcanzamos salvación. Si estamos santificados es porque Él con una sola ofrenda nos santificó. Hebreos 10:14. Si a pesar de todo y por todo lo que hemos pasado estamos hoy en pie, amado hermano, si hoy estamos en pie, es porque Él nos ha guardado de caer y porque en su nombre hemos sido preservados en Cristo Jesús. Me encanta esa canción del hermano Aqueles. Me toca recitarla porque de cantar poquito. Pero él dice, si esta iglesia hoy marcha triunfante, no es por el nombre pentecostal, es porque a ella se le ha dado un nombre admirable, grande y sin igual. Es en el nombre de Jesús. Que quede claro, es por el nombre de Jesús. Si finalmente hemos de ser completamente perfeccionados, es precisamente gracias a que en Él estamos completos. Herederos con los herederos. Porque como bien dice en Colosenses capítulo 1, verso 5 en adelante, vea, esto es hermoso. Él, quien, nuestro Señor Jesucristo, si uno lee los textos anteriores, viene hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Imagen es apariencia. Bueno, Él es la imagen. El primogénito de toda creación. Y eso de primogénito, eso es algo hermoso y profundo, porque dice de toda creación. Pero por Dios, ¿cuántos primogénitos han nacido antes de Cristo? ¿Cuántos? En Éxodo se habla de los primogénitos de Israel. Se habla de los primogénitos de Egipto. Allá en la ley se habla de los primogénitos para el sacerdocio. Pero el único primogénito que ha muerto y ha vuelto a vivir y vive por los siglos de los siglos es Cristo. Eso lo hace el primero, el primogénito de toda la creación. Porque todos los primogénitos nacen, crecen, se socializan, se han reproducido y han muerto. Cristo murió, al igual que los hombres murió, pero sin pecado. No murió por pecados propios, sino por pecados del mundo. Pero no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó con gran poder y gloria. Y subiendo a lo alto, vive por los siglos de los siglos y él mismo vendrá por la iglesia. Por eso se le llama el primogénito de toda creación, porque en él, otras razones, fueron creadas todas las cosas. Oiga, en él, esto es hermoso. Todas las cosas fueron creadas en él. Bendito Jesús. Las que hay en los cielos, que queden claro qué cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, porque hay un mundo espiritual invisible a nuestros ojos, no importa, aún en ese mundo espiritual invisible, en él fueron creadas todas las cosas. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
todo fue creado por medio de él y para él. Mire, el primogénito, ahí está diciendo por qué es el primogénito de toda creación, está dando razones contundentes y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, él mismo que es el principio, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y vuelve el primogénito de entre los muertos, porque es el único que no ha vuelto a la tumba. Esos como 500 hermanos que resucitaron después de la resurrección de Cristo volvieron a la tumba. Aunque el relato bíblico no esté, Lázaro tuvo que volver a la tumba. La niña esa Talita Kumi tuvo que volver a la tumba. Pero el único que no ha vuelto a la tumba jamás es nuestro Señor Jesucristo, para que en todo Él tenga la preeminencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Con todo esto, podemos decir que en Jesús nuestra herencia está asegurada. ¿Cómo no? Por Dios, todo lo que hemos dicho, ¿cómo no va a estar asegurada nuestra herencia? Porque ha sido obtenida en Él y por Él. Y podemos decir también que nosotros somos herederos con los herederos. No olvidemos que este es el tema, herederos con los herederos. Eso es impresionante, hermanos. Y más cuando conocemos el concepto que los primeros herederos tenían de nosotros. Eso lo hace más interesante y más profundo y más hermoso todavía. Cuando uno se va a Efesios 2, capítulo 2, verso 11 en adelante, ahí vamos a encontrar otros textos que siguen corroborando que inicialmente el apóstol Pablo está hablando de él, de su pueblo como judío. Por eso recordemos los términos que utilizaba. En él también tuvimos, está hablando ahí él, se está metiendo entre esos primeros, ¿sí? Tuvimos. Nosotros los que primeramente esperábamos, pero luego cambia el lenguaje y dice, en él también vosotros. Y luego dice, nos ha dado el Espíritu Santo, que es el sello de la promesa, hasta la redención adquirida para nuestra herencia. Vea, tuvimos, esperábamos, vosotros y ahora nuestra. Nos mete ahí. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos. Sí, pero ¿por quién? ¿Quiénes eran los que nos llamaban así? Pues ellos. Pablo, pues por alguna razón no se mete ahí, ni utiliza el término judíos, israelitas. Pero ¿y quiénes eran la circuncisión? Pues ellos. Éramos llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Pero ¿y quiénes tenían en su cuerpo la circuncisión? Pues los judíos. Y consideraban que todo el que no tuviera, que no fuera circuncidado, no era parte del pueblo. Y por consecuencia era impuro, maldito, perro, pecador. Todos esos conceptos tenían ellos de nosotros. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Claro. ¿Ah?
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué sin esperanza y por qué sin Dios en el mundo? Porque éramos incircuncisos y por consecuencia no éramos parte del pueblo, no éramos hijos, no éramos hermanos, no teníamos herencia. Pero ahora, presente, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, por allá excluidos como leprosos, lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, no se sienta lejos, no se sienta excluido, no se sienta un forastero. No, ya somos hijos de Dios, somos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno. ¿Y sabe cómo llama ese uno? La iglesia. Todo el que entre al evangelio por la fe en Cristo, sea judío, sea gentil, ya en Cristo se vuelve cuerpo de Cristo y ese cuerpo es la iglesia. Derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia que nos separaba, que no nos permitía ser familia, que no nos permitía ser uno. Y en esa pared incluía celos, incluía envidias, incluía enojo, incluía maldiciones, incluía menosprecio. Pero el Señor dice, derribó esa pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y cómo se tratan los que están en enemistad? Los que están en enemistad son enemigos. ¿Y cómo se tratan los enemigos? Oiga, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, en su cuerpo. Él es la cabeza de ese cuerpo que está creando, de toda nación, de todo pueblo, de toda raza, de toda tribu, de judíos y gentiles. Oiga, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, en la iglesia. Siempre que escuche este término cuerpo, es la iglesia. Todo el que ingrese a la iglesia ha sido reconciliado con Dios. Todo. Reconciliar es restaurar las amistades que se habían perdido por algo, por una situación desagradable. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. O sea, el pecado entra al mundo por un hombre, pero el pecado estaba siendo el vehículo en el que venía la muerte. Y por el pecado la muerte, así se expandió, se regó la muerte a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios no tolera el pecado. Y por causa del pecado nos echó, nos destituyó, nos alejó a todos. Todos. El problema allá de aquellos señores es que nunca tuvieron la humildad de reconocer que también habían sido destituidos de la gloria de Dios. Lo que pasa es que Dios en su amor, el mismo profeta lo dice, y hasta Pablo retoma palabras, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Jamás lo ha desechado. De hecho, habla de que Dios se guardó un remanente y que si no fuera por ese remanente, pues todos hubieran sido ya consumidos. Dios se guardó un remanente, pero por el pecado todos, sin excepción, fuimos echados de la presencia de Dios. Pero ahora en ese nuevo proyecto salvífico llamada iglesia, en el Señor, en él, está creando un nuevo cuerpo, un nuevo hombre. El que entre a ser parte de la iglesia es reconciliado con Dios, matando en ella las enemistades. En la cruz mató las enemistades, acabó las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Recuerde que él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz de Cristo es perfecta, es hermosa, comienza desde dentro y sale hacia y bendice a muchos esa paz hermosa. Entonces sigue diciendo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, verso 17 del capítulo 2 de Efesios, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Se refiere a ellos que se consideraron siempre cercanos a él, y desde luego por esto de la genealogía, en ese sentido, claro, que más cercanos que la familia, hijos de David, hijos de Abraham, y siempre allá esa descendencia. Verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos en la iglesia, en el evangelio. Esa es la conexión entre la criatura y su creador hoy, entre el hombre y su Dios, entre el Hijo y el Padre, entre la oveja y el pastor. La única conexión hoy es el evangelio. Por eso el Señor dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, judíos, gentiles, a todos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y deja claro el apóstol, al judío primeramente y también al griego, porque siempre pone el judío primeramente, porque eran los cercanos, porque eran la familia, porque son los descendientes de quienes son los patriarcas. Ellos son descendientes de los patriarcas, de los profetas, de sacerdotes. Nosotros éramos considerados los lejanos, pero ahora el evangelio ha sido enviado a predicar hasta lo último de la tierra, para ir en busca de esos lejanos y traerlos
al evangelio e incrustarlos o introducirlos en ese cuerpo llamado iglesia para que sean reconciliados, para que sean perdonados, para que sean restaurados y para que entren a ser parte de la familia de Dios. Oiga, y miembros de su familia. Oiga, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esta palabra, ¿no? Advenedizo. Yo me puse a mirar, bueno, ¿qué es advenedizo? Algo que en teología le llaman análisis del léxico. Y bueno, ¿qué es advenedizo? Y entre muchas cosas o muchos conceptos que encontré, me pareció interesante este. Persona que llega de repente a un lugar o a un grupo y sin tener méritos ni historia pretende ocupar puestos de reconocimiento. Lo hemos visto en Colombia en este tiempo, que han venido personas o han sido convocados personas desde el extranjero. Se les ha acelerado de una manera impresionante la ciudadanía colombiana y han entrado a ser parte del equipo de funcionarios públicos. Aquí está diciendo que benedizo es persona que llega de repente a un lugar o a un grupo y sin tener méritos ni historia, y pudiéramos decir ni genealogía en ese entorno que llega, pretende ocupar puestos de reconocimiento. En el contexto de las palabras de Pablo, un advenedizo era una persona ajena al pueblo de Dios, que vivían temporalmente en la tierra prometida, pero sin herencia ni derechos de ciudadano israelita o judío. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra advenedizo solían usarla en tono despectivo para decir como, por ejemplo, ese advenedizo cree que por aparecer ya es el jefe. No, señor. Era una palabra de menosprecio, ¿no? Para referirse a los forasteros. Entonces, entender esto hace que las palabras de Pablo en Efesios 2:19 suenen de lo más hermosas. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Si somos honestos, lo seguimos siendo para Israel. Pero ya eso, digamos que sería pues como en una familia los celos entre hermanos, ¿no? Los celos, las rivalidades. De hecho, eso estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Pero tú, Jerusún, te engordaste, te llenaste de grasa, dice por allá Moisés. Te olvidaste de la roca que te salvó. Provocaste a Dios, a celos a Dios con lo que no es Dios, con los ídolos. Y entonces da una palabra profética, ¿no? Moisés, y dice que y yo también los provocaré a pueblo que no es pueblo, a pueblo insensato. Pueblo insensato vendrá al Señor y le adorará, le servirá, dice por allá en otro lado. Entonces hace parte como en esas familias donde hay rivalidad y donde hay envidias. Para ellos seguimos siendo advenedizos, no nos aceptan como pueblo de Dios. Pero aquí lo que importa es que para el Padre sí lo somos. Ya no somos advenedizos. Ya no somos extranjeros, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y por tal motivo, herederos con los herederos. Oh, esto es hermoso. Permítame, concluyo aquí con esta palabra súper especial del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Esto es hermosísimo para aquí, no para rellenar, no para complementar. Mas vosotros, oh, esto suena hermoso, sois linaje escogido, real sacerdocio. No cualquier linaje, escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, que esos nuestros hermanos no nos acepten, no nos miren como pueblo, sino que nos sigan viendo como advenedizos, como extranjeros, aunque se hace parte de la familia, es judíos y gentiles dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Pero pues ellos, aparte de eso, no pueden soportar, no lo pueden tolerar, porque una persona de esas que se convierta al evangelio, Pablo dice que el Señor le quita la venda y no, pues ya nos acogerán con un amor súper especial. Entonces, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire esto, para cerrar con broche de oro, para probar que se está refiriendo a nosotros. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque en su sangre fuimos perdonados. Porque en su justicia fuimos justificados, porque en su santidad fuimos santificados, porque en su gracia fuimos salvos, porque en su palabra somos purificados y renacidos de nuevo, no de simiente incorruptible, sino no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora en Cristo y por la obra de la cruz del Calvario, por la redención, por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, ahora habéis alcanzado misericordia. Dígame, ¿cómo no darle gracias al Señor? Oiga, herederos con los herederos. Esto es hermoso. Es una palabra espectacular, hermanos. Qué hermosura. Cómo en nosotros se ha cumplido ese montón de profecías. Ya en el Antiguo Testamento, sin utilizarse el término iglesia, ya estábamos allá como escondiditos. Por eso era un misterio escondido. Ni el mismo Moisés alcanzó a percibir a qué pueblo se refería. Ni el mismo Moisés. Voy a ver si encuentro esa palabra y damos gracias a Dios. Voy a escribirla aquí porque es que ni recuerdo la cita, pero tú, Jerusún, te engordaste. A ver, vamos a escribirla por aquí. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a ver dónde la encontramos. Deuteronomios 32:15. Vamos a ver qué encuentro aquí bien hermoso. Sí, Señor. Deuteronomios 32:15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Tiró palabras fuertes, tiró sátiras. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y no menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová
y se encendió en su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con nación insensata. Ni el mismo Moisés, que está diciendo esto, podía entender que estaba hablando de nosotros, la iglesia. Eso era un misterio escondido que se le reveló al apóstol Pablo y ahora a Pedro, que acabamos de leer. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahora somos herederos con los herederos. De ellos solo nos reciben y solo nos aceptan quienes se les revela la luz del evangelio y se quita esa venda. Pero de resto, jamás soportarán que nosotros digamos que ahora somos pueblo de Dios y herederos con los herederos. Pero qué bueno que esto no depende de aprobaciones humanas, sino que es la bendita gracia de Dios que nos salvó, nos alcanzó y nos salvó. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Demos gracias a Dios por su palabra. Soberano Dios bendito, para siempre reina mi Señor. Hermoso, grande, exaltado por los siglos de los siglos. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por este momento tan súper especial, por esta palabra tan hermosa que nos has regalado. Bendícenos, síguenos bendiciendo con esas bendiciones espirituales en Cristo. Y muchas gracias por tanta bendición. En el nombre del Señor Jesús.